Muy bien, 6 de la mañana con 35 minutos. Saludos cordiales a quienes se siguen sumando a la transmisión de este espacio de noticias a través del Facebook Live. No se olviden, tienen algunas posibilidades. La fanpage de A Primera Hora, la fanpage de Majestad FM. Por cierto, suscribirse, les recordamos esa la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de A Primera Hora, donde ustedes pueden inclusive revisar entrevistas anteriores, nuestros programas a lo largo de la semana, nuestros comentarios, con los cuales ustedes tienen la libertad de coincidir o no, porque eso es parte de la libertad de expresión. Y por supuesto, conocer las propuestas de los candidatos, porque también procuramos, aprovechando la campaña electoral, otorgar espacios para conocer, porque es importante que nuestro público, nuestros televidentes y oyentes estén informados para tomar una decisión de cara al proceso electoral del próximo domingo 24 de marzo. Ayer hicimos un primer ejercicio, tuvimos a 3 candidatos al Consejo Metropolitano de Quito. Hoy, al cierre de la semana, tenemos a 2 juntos en la misma mesa de trabajo. Por cierto, los dos de una u otra forma vinculados al ámbito de la comunicación. Carlos Andrés Vera, quien es documentalista, productor de cine, incursiona por primera vez como candidato a un cargo de elección popular. Lo hace en la búsqueda de convertirse en concejal de Quito por el Distrito Centro, auspiciado por el movimiento Creando Oportunidades, Creo. Y también nos acompaña Mario Guayasamín, quien es actual concejal de Quito, colega comunicador, además amigo, compartimos alguna vez en Gamavisión, justamente fuimos compañeros en el curso de nuestra trayectoria como periodistas, como reporteros, y hoy Mario busca la reelección, auspiciado por esta confluencia entre el movimiento Ecuador Unido y el Partido Socialista Ecuatoriano. Carlos Andrés y Mario, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Hola Fabricio, muchas gracias por la invitación, Mario. Qué gusto. Carlos Andrés, muchas gracias y buenos días Fabricio, a todas y a todos, buenos días, una mañana bastante fría. Usted está bien abrigado, ¿eh? Sí, venimos bien abrigados. Muy bien. Y el cafecito que nos dio, bueno. Por supuesto, nos va calentando. por supuesto, qué bueno. A ver, empiezo con Carlos Andrés. ¿Cómo ha sido estas primeras semanas, primeros días de campaña? Es la primera incursión de Carlos Andrés Vera como candidato. ¿Cómo ha sentido la campaña, Carlos Andrés? Son dos preguntas diferentes, ¿no? ¿Cómo he sentido la campaña? Antes de que empecemos el programa, tú hablabas de una campaña un poco apagada. Yo también la siento así. La siento así en parte también porque creo que la gente está desconectada de la política, muchísimo más en Quito, en donde creo que hay una decepción grande con lo que ha pasado en el municipio en los últimos años, y hay un desinterés producto de esa desilusión de la gente que ya no cree, pues, en los políticos. Hay muchas decepciones en muy poco tiempo, muy seguidas, y también el mismo modelo electoral, en donde tienes tantos partidos, donde como todos, al ser financiados por el Estado, todos pueden hacer más o menos el mismo tipo de campaña, en más o menos los mismos espacios, con más o menos los mismos recursos, y los ciudadanos están expuestos a, no sé, a 800 propuestas entre alcaldes y concejales. Y son tantos mensajes, es tanto ruido que nos terminamos anulando entre todos. Es muy difícil en ese escenario tratar de llevar un mensaje, tratar de llevar una propuesta, tratar de comunicar una visión de ciudad en un entorno tan complicado. Y eso es la campaña ahora. Y para mí además tiene esto de que, bueno, es la primera vez que incursiono, como dijiste, en política. Los primeros días estaba negando de mí mismo, porque eso de decir que uno es político para mí es muy extraño, y por lo general... Pero sí te gusta la política, ¿no? Siempre ha sido mala palabra ser político. Claro, me gusta la política, siempre he estado del lado más del activismo, de los derechos humanos, del cine o del cine de denuncia, en los últimos 10 años abiertamente en contra de un modelo autoritario. Pero claro, pararse de este lado también demanda que uno se acepte a sí mismo y más bien verte como el tipo de político que tú quisieras ser o que tú quisieras que otros sean, ¿no? Un político, pues, decente, sensato, que quiere llevar una práctica decente, en este caso al Consejo Metropolitano. Pero para una persona como Carlos Andrés Vera, que por primera vez incursiona en una campaña, viene a ser para muchos un rostro nuevo. ¿Aún más complejo eso? Sí, o sea, es complejo en el sentido de que tu conocimiento no es el mismo que de un político experimentado, por ejemplo, o que tus formas no son necesariamente las mismas que las de un político que ya ha caminado, pero en mi caso trato de tomar eso como una oportunidad, porque también de alguna forma me interesa que la política no me cambie, que no cambie mi esencia, que no cambie mis formas.
ser exactamente la misma persona que he sido siempre y más bien ver si eso puede ser exitoso o puede funcionar en la política. Interesante esto que dice Carlos Andrés, y me permite, en cambio, preguntarle a Mario Guayasamín, que busca la reelección. ¿La política le cambió a Mario? No, yo creo ¿Sigue siendo el mismo vecino Mario? Seguimos siendo el mismo vecino Mario, y como dice el Carlos Andrés, es importante que uno vaya manteniendo esa esencia, porque a partir de esos pequeños detalles uno construye una nueva política. El tema de la apatía es un tema histórico. Desde que nosotros regresamos a la democracia en la época de Jaime Roldós, por ejemplo, cuando él plantea el eslogan "la fuerza del cambio", era porque hace años, en ese momento, también había la apatía política. La apatía política ha sido un ejercicio, o ha sido sintomático dentro del tema político siempre. Principalmente nosotros a veces no nos asumimos como políticos, pero tenemos un ejercicio político cuando opinamos, cuando tomamos el bus y cuestionamos los servicios, el servicio de transporte, cuando queremos hablar de educación y cuestionamos la educación pública. Permanentemente somos actores políticos, y a veces es bueno reconocernos como aquello, y quienes estamos en la línea más pequeña entre pasar de la actividad periodística y la política somos los que ejercemos esta profesión. Y a veces también se cuestiona, y qué bueno que el Carlos Andrés esté ahora, que también esté el Bernardo Abad, que estén varios comunicadores, porque en determinado momento el papá del Carlos Andrés, del Carlos, también estuvo en la política, porque en determinado momento se estigmatizó como que nosotros no podíamos ejercer, porque estábamos tan cerca del poder y no se podía llegar a ese punto, pero vamos viendo que nosotros podemos también participar. Y regresando a lo que planteaba el Fabricio, sí, no te debe cambiar, no nos ha cambiado. Yo he conocido políticos que no han cambiado, otros han cambiado para bien, otros han cambiado para mal, pero básicamente el ejercicio de hacer una nueva política es mantener lo que dice el Carlos Andrés, esa esencia. De acuerdo, y eso me permite comenzar a entrar en materia, y quiero empezar con Mario por su condición de concejal en funciones que hoy busca la reelección. A ver, Mario Guayasamín es parte de un consejo metropolitano vinculado a una administración municipal que no ha sido de las mejores, que ha sido muy discutida, y hemos escuchado recurrentemente al alcalde Rodas responsabilizar de lo que está pasando en la ciudad al Consejo Metropolitano, que no le ha dejado gobernar. ¿Qué de diferente podría ofrecer un futuro Consejo Metropolitano? Y esta pregunta le hago primero a Mario Guayasamín, insisto, por su condición de concejal en funciones que busca la reelección. ¿Qué podría cambiar en los siguientes 4 años? A ver, Fabricio, antes de contestar lo que tú me planteas, yo quiero presentar mi repudio, mi condena pública a algo que sucedió la noche de ayer con nuestra candidata María Sol Corral. Ella fue agredida, fue asaltada, rompieron los vidrios de su automóvil en el sector de la González Suárez, robaron material de video. Es una actitud cuestionable, repudiable, pero sobre todo habla de los niveles de inseguridad. Esperemos que haya sido a partir del tema de la inseguridad lo que ocurrió este hecho. Sin embargo, yo me solidarizo primero con nuestra candidata María Sol Corral, y segundo, repudio este tipo de actos. Luego, con lo que planteas tú, ¿qué de nuevo puede haber? ¿Qué de diferente? ¿Qué de diferente? De diferente, para muchos les va a parecer poco sorpresivo, pero no va a cambiar el tema de la fiscalización. Una cosa es lo que haya dicho el alcalde Mauricio Rodas, que nosotros le bloqueamos, y otra cosa es lo que nosotros actuamos como fiscalizadores. ¿Le bloquearon ustedes al alcalde Rodas? Yo te voy a decir que eso es una gran mentira. ¿No le dejaron trabajar? Que el señor siempre se escudó en el bloqueo político para disimular la negligencia y la incapacidad. Si nosotros lo hubiésemos bloqueado, él no hubiese podido cumplir con su primera oferta de campaña, que fue la reducción de las tasas y de los impuestos prediales. Pero es que eso siempre termina siendo popular. Pero finalmente, es una medida popular o antipopular, él tuvo el apoyo. Popular o antipopular, tuvo la posibilidad de incrementar la tarifa de arranque de los taxis. Popular o impopular, él no necesitaba nuestros votos para el tema de la mayoría. Él empezó con alrededor con 11 concejales y con 10 concejales, y luego tuvo la mayoría, tuvo dos concejales que se adhirieron a su proyecto. Cuestionable o no cuestionable, tienen que sacar sus propias conclusiones los quiteños, pero él tuvo mayoría.
O sea, no nos puede decir que quienes nos opusimos a la actividad de él, quienes cuestionamos a la actividad de él, le bloqueamos porque él tuvo mayoría, que en determinado momento la mayoría se le alejaba o se le dispersaba, era un problema político de cómo lo manejaba. Correcto, y le pregunto antes de una primera pausa que tengo que hacer a Carlos Andrés Vera, ¿cómo ve Carlos Andrés ese escenario vigente del actual Consejo y cómo se proyecta el futuro Consejo? Y hago esta pregunta porque tenemos 18 candidatos a la alcaldía, incluso organizaciones políticas que no tienen candidato a la alcaldía, pero que tienen candidatos a concejales. O sea, tú tienes, muchos analistas proyectan que el futuro consejo va a ser un consejo disperso, que el alcalde, quien gane las elecciones, no va a tener una mayoría absoluta, va a tener la necesidad de generar alianzas. Pero ¿cómo ve Carlos Andrés ver ese escenario, tomando en cuenta que quiere llegar al consejo? Yo creo que salvo honrosas excepciones, en ese consejo, incluido el alcalde, se han equivocado todos. Vemos ahora que hay concejales que están a cargo de administraciones zonales, vemos que hay concejales que están a cargo de empresas públicas, por supuesto a través de testaferros, porque el Rodas nunca tuvo el liderazgo ni la capacidad de poner gente su confianza y se vio obligado a hacer muñequeos políticos dentro del consejo para tener algo de gobernabilidad. Perdió el norte, además de que nunca supo qué hacer con la ciudad. Yo recuerdo concejales como Alfonso Lazo Bermeo, por ejemplo. Él para mí él es una figura que yo tenía de chiquito cuando él era concejal, luego fue vicealcalde. Recuerdo que había un consejo en donde habían ciudadanos, digamos, muy honestos, que iban a servir a la ciudad, que iban a guiar al alcalde, que iban a fiscalizar y aconsejar al alcalde en el servicio de la ciudad. En algún momento ese consejo se convirtió, en cambio, ahora tú ves concejales con más asesores que un asambleísta, por ejemplo. O concejales con grillete. Ves concejales con grillete, ves concejales que todos tienen chofer. Cosas que a mí me parecen absolutamente innecesarias y que de alguna manera distorsionan lo que debería ser el consejo, que es básicamente fiscalizar y legislar. Un concejal no tiene por qué administrar o estar a cargo de aquello que fiscaliza, de aquello que supervisa. Un concejal es un legislador. Creo que esa mezcla de falta de rumbo y liderazgo por parte del alcalde, desconocimiento total del desafío al cual se estaba enfrentando, más las confrontaciones políticas que hubo al de alguna manera terminar con un modelo hegemónico que era el correísmo después de Augusto Barrera y tener una figura distinta o de oposición, entre comillas, a Barrera, dejó de lado la prioridad que era la ciudad, e hizo de Quito, pues de alguna manera, lo que nunca debió haber sido la ciudad, que es un lugar en donde muchísima gente va a servirse y no a servir, en donde tienes que entregar espacios de poder para controlar un poquito la ciudad, y lo que realmente termina sucediendo es que pierdes el control de la ciudad. Correcto. Estamos dialogando con Carlos Andrés Vera y Mario Guayasamín, quienes aspiran a llegar al Consejo Metropolitano de Quito. Rápida pausa y luego retomamos esta interesante charla con los dos candidatos a convertirse en ediles en el nuevo periodo de la municipalidad. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo.
Continuamos, 6 de la mañana con 50 minutos. Carlos Andrés Vera, principal propuesta de campaña en caso de convertirse en concejal de Quito. A ver, para empezar, este proyecto de la alcaldía con Juan Carlos Holguín es un proyecto al cual me subí porque él viene desarrollando un plan hace más de 17 meses. Yo pude ver por primera vez este plan de gobierno hace cerca de un año en una reunión ejecutiva que tuvo Juan Carlos con Guillermo Lasso, en donde le presentó el plan de ciudad. Y cuando alguien tan decente como él, tan capaz como él, se toma además la responsabilidad, si quiere asumir la alcaldía de Quito, de elaborar un plan, incluso en ese momento a riesgo de no ser elegido como candidato del partido todavía, porque eso todavía era incierto, uno está muy tranquilo al lado de quien está parado. La propuesta de Juan Carlos Holguín está en juancarlosholguin.com y cualquiera que pueda revisarla y quiera hacerlo se va a dar cuenta de que es un proyecto serio. En el caso de la concejalía, a mí me da mucha ilusión, además de lo que está ahí, empujar una ordenanza cultural. Yo creo que sobre todo el Distrito Centro, si algo es inherente al Distrito Centro, es el tema cultural. Cuando tú piensas en cultura como identidad, no solamente como expresiones artísticas, y observas las dinámicas que hay en barrios como La Mariscal, como La Floresta, en temas de entretenimiento, en temas patrimoniales, en temas de oferta cultural, el centro histórico no se diga, Chimbacalle, La Magdalena, es un distrito que es el corazón de Quito, en donde la identidad quiteña ebulle, y sin embargo se ha venido a menos por todos los problemas que tiene la ciudad. Por ejemplo, el tema de seguridad. Por ejemplo. Creo que es uno de los más graves. Sí, yo por ejemplo, en Quito no existe un catastro que te permite identificar toda la oferta y demanda cultural, y a partir de ese catastro poder identificar cuáles son las cosas que la ciudad, a través de diferentes mecanismos, debe proteger y estimular. Yo creo que si tú trabajas la cultura, sobre todo en el Distrito Centro, proteges e impulsas la cultura en el Distrito Centro, automáticamente otro tipo de cosas como seguridad, como emprendimiento, empiezan también a generarse y a protegerse. Entonces a mí, más allá de lo que mencionaba al inicio, que tiene que ver con temas de fiscalización, de legislación, de una forma pues diferente de trabajar dentro del Consejo, me da muchísima ilusión el impulsar la primera ordenanza cultural de la ciudad, ¿no? que todavía no existe. Correcto. Mario Guayasamín, principal propuesta en caso de lograr la reelección como concejal. A ver, yo tengo 4 propuestas que tengo planificado cumplirlas en 17 meses y el compromiso es cumplirlas en 17 meses. Pero antes quisiera que nosotros conozcamos realmente qué es el Distrito Centro. El Distrito Centro está conformado por 114 barrios, 10 parroquias y tiene 550,000 votantes. Está delimitado al suroccidente, empieza en Chilibulo, baja por La Magdalena, La Atahualpa, Villaflora, Chimbacalle, sube a Chaguarquingo, Loma de Puengasí, baja hasta Balcón de Valle, pasa hasta Coyacoto, sube hasta Auqui de Monjas, baja hasta Guápulo, pasa por La Floresta, Simón Bolívar, La Mariscal, sube hasta Las Casas, La Gasca, hasta La Mariana de Jesús, de ahí subimos hasta La Chorrera, venimos la parte de Belisario Quevedo, la comuna de Santa Clara de San Millán, Miraflores, San Juan, La Libertad, La Colmena, Ermita, pasamos al barrio Yaguachi, de ahí subimos a la parte de La Magdalena Alta y regresamos nuevamente a Chilibulo. Pues has aprendido la lección. Ese es el límite. Lo que pasa es que a veces no tenemos... Sí, de acuerdo, me parece muy interesante para delimitar, claro. Porque a veces decimos, ¿tú qué distrito eres? Y a veces... Decimos, ¿cuál es? Yo he vivido en la Villaflor, me dicen, tú eres centro, y siempre fuimos sureños. Pero es bueno que nosotros conozcamos siempre cuál es nuestra delimitación. A ver, son 4 propuestas. La primera es la exigencia de una consulta popular para resolver el tema de los toros. Si bien es cierto, me han preguntado y me han dicho, ¿por qué una consulta popular si ya hubo una en donde el sí en contra de los toros ganó por 54% y el no a favor de las corridas de toros perdió con el 45%? Sin embargo, actualmente en Quito tenemos un vacío jurídico. El colectivo Diablo Uma presentó una propuesta normativa popular que luego fue llevada hasta el Consejo Metropolitano, y en el Consejo Metropolitano el alcalde Rodas les traicionó porque dijo que iba a respetar
la voluntad popular y varios concejales más votaron en contra de esa propuesta normativa desde Diablo Huma. Con eso prácticamente se quería sellar la posibilidad de que no haya corridas de toros en Quito, porque ¿qué es lo que tiene hasta el momento la ciudad? La posibilidad de que haya corridas sin matanza del animal. Entonces, se quería resolver eso, el alcalde traiciona, votan en contra de esa propuesta normativa de Diablo Huma y prácticamente se queda en el limbo jurídico nuevamente. Y la ley de participación ciudadana establece que cuando hay una presentación de una iniciativa popular normativa y no satisface la resolución del cuerpo legislativo, se puede convocar a una consulta popular. Esa es la primera propuesta. Diablo Huma ya presentó el pedido de consulta popular y a Rodas no le ha dado la gana de tramitar. Por eso es viable la consulta popular. Segundo, una reforma integral a la ordenanza 048 que maneja con responsabilidad la fauna urbana. Hay algunos casos específicos, principalmente en el tema de financiación. No hay cómo hacer esterilizaciones, no hay cómo hacer campañas de educación, precisamente porque no hay un ente rector que le pueda nutrir de recursos. Tercero, la fiscalización de la anterior administración. Hay que investigar a fondo el tema metro, el tema de la basura, qué pasó con el tema del troje, qué pasó con el túnel Guayasamín, un contrato que tiene problemas legales, qué pasó con el Quito Cables, una serie de cosas que hasta ahora no han podido ser fiscalizados y el compromiso es fiscalizar y entrar a determinar responsabilidades. ¿Puedo interrumpir? Perdón. Por favor, claro que sí, Carlos. Pero, ¿por qué no han podido ser fiscalizados? Nosotros hemos hecho fiscalización, pero hemos sido invisibilizados principalmente, ¿por qué? Porque no les ha dado la gana, y hay que hablarlo con toda la claridad del caso, que se cumpla lo que establece la ley para que transfieran información a los concejales. Entre 6 y 8 meses se ha tardado, no les han dado la empresa del metro para entregar. Carlos Páez pidió el tema del contrato y se demoraron 8 meses y al final le dijeron pague usted las copias para que nosotros le demos los términos del contrato. Así se manejó la transparencia en el tema de información. Cuando nosotros levantamos el tema de la basura lo hicimos en el 2015 y en el 2018 recién se dieron cuenta de que Quito atraviesa una crisis. Llamamos 3 veces al gerente del EMOP, empresa que tuvo como 5 gerentes, y nosotros le hicimos ver que transgredió la ley cuando se cambiaron las paradas del trolebús. Y al final, de una manera supina, en una reunión dijo, sí, concejal, asumo el error, y punto. Esos son los niveles de fiscalización, a eso se redujo los niveles de fiscalización de los concejales y por eso confiamos en una nueva administración para que podamos nosotros transparentar lo que ha pasado. Ese sería el cuarto punto. El tercer punto. Realmente una ordenanza especial turística para los emprendedores medianos y pequeños en el turismo. Hay una cantidad de comerciantes autónomos que han sido capacitados en el tema turístico, pero son sacados o son excluidos finalmente de toda propuesta turística y no tienen ningún tipo de beneficio. Y ellos son los que finalmente mueven el tema del turismo en el centro histórico. Correcto, ahí tenemos las propuestas de Mario Guayasamín. Preguntas puntuales. Carlos Andrés Vera, preocupado por el tema del metro, desde su condición de concejal, en caso de lograr llegar al consejo, ¿va a pedir información, va a fiscalizar el tema del metro? Y no solo eso, el tema fiscalización, además los antecedentes de Odebrecht y todo eso es una obligación moral para la ciudad, pero también es una obligación con los ciudadanos ver cómo hacemos para que el metro funcione. Como decía Mario, primero, la información no está completamente disponible, entonces es muy complicado planificar antes de llegar hasta allá y tener acceso a esa información. Lo cual es extraño porque debe ser información pública, ¿no? Pero sí, por ejemplo, desde el equipo de Juan Carlos Holguín hemos podido detectar algunas cosas que a mí sí me preocupan. El metro va a funcionar para la ciudad o está pensado para que funcione transportando cerca de 400,000 personas diarias. De acuerdo, por el abandono de todo lo que es la zona del hipercentro, la despoblación de la gente, la migración hacia los valles y hacia otras zonas de la ciudad, nosotros calculamos que cerca de 280,000 personas van a ser las que se muevan en el sistema del metro y necesitas 400. Para hacerlo rentable. Correcto, Claro. o para hacerlo viable, y esto además con el reparo que te acabo de decir en este momento, si no sabemos toda la información, es muy complicado también el tema del subsidio, cuánto va a tener que poner la ciudad, pero lo que el metro va a necesitar es un trabajo de regeneración urbana
y eso es lo que estamos planteando por encima del metro, porque tenemos una mega obra por debajo. Dejemos a un lado por un momento el tema corrupción, fiscalización. El metro es una realidad y hay que hacer algo con eso. Tenemos una mega obra por debajo y por arriba Quito no ha cambiado nada. Cuando tú salgas de cada una de esas paradas vas a tener de todas maneras una ciudad insegura, vas a tener mujeres siendo acosadas. Hay cerca de 1,5 kilómetros entre cada una de las paradas. Y si tú no cambias la dinámica de la ciudad por encima de esa obra, es muy difícil que esa obra funcione. Por eso Juan Carlos Holguín también propone trabajar proyectos de vivienda popular en el hipercentro, en el Bicentenario, por ejemplo, en la Magdalena, por ejemplo, que permitan a toda esta generación nueva que tiene más o menos nuestra edad, menores de 40 años, que en los próximos 10 años va a adquirir su vivienda, quedarse en la meseta de Quito, y no abandonar la ciudad o irse hacia los valles, para que pueda vivir, trabajar y movilizarse en el hipercentro, para que pueda utilizar el metro, y el metro no sea una obra que además tiene condicionada a la ciudad en el tema financiero, que la tiene atrapada, súper limitada, y que además no sea utilizada por el número de pasajeros que debería ser utilizado. Es un tema súper complicado. Cualquiera que sea el nuevo administrador va a tener que dejar absolutamente toda la demagogia, exigir la información transparente y tener mucha claridad que el tema pasa también por regenerar o tener una planificación urbana, no solo por debajo, sino por encima, para que el metro funcione. Si nosotros no transformamos y hacemos del Quito caminable, habitable, seguro, por encima de esa obra, la obra no va a tener los pasajeros que necesita para sostenerse. De acuerdo, y es un buen punto. Cierro, y nos va a faltar tiempo, cierro con Mario Guayasamín, básicamente el mismo tema. Mario decía, pedimos información y no nos dan. A esta hora no hay claridad sobre cuál va a ser la tarifa del metro. A esta hora yo coincido con el Carlos Andrés y es clave. Qué bueno que coincidan. No, y es bueno coincidir, de verdad. Y yo he coincidido incluso con muchos concejales que han estado adheridos o dentro del programa o dentro de la mayoría del alcalde, y eso no ha optado que no tengamos una buena relación, y eso es importante que se visibilice. Yo coincido con el Carlos Andrés. Mira, tanto es así que no se sabe del metro, que supuestamente entre abril y mayo de este año tenían que empezar ya las pruebas técnicas. Y de acuerdo al último recorrido, todavía no se terminan las obras en el metro. Es decir, ya no va a ser para diciembre del 2019 lo que empezaría el funcionamiento del metro, sino probablemente en el 2020. O sea, eso te plantea. El alcalde de Quito renunció al sistema integrado de transporte. Lo que dice el Carlos Andrés Vera es cierto. Ese metro puede fracasar y se va a convertir en un elefante blanco. ¿Por qué? Porque el sistema integrado de transporte no le va a proveer de la cantidad de pasajeros que necesita para que funcione. Los 400,000, los 250,000. O sea, si tú tienes que bajar desde arriba, desde la Argelia, o tienes que bajar desde la Magdalena Alta o desde Jesús de Gran Poder para coger un bus, para coger el metro, te va a tocar pagar doble tarifa, porque no hay sistema integrado de transporte. Además, no hay sistema integrado de recaudo. El alcalde renunció solo por bajarle $50 millones, dijo, ya bajé 50 millones y nos dejó sin sistema integrado de recaudo. Sí, o sea, eso no lo ha dicho y eso no le bloquearon los concejales. Entonces, Mario, es horroroso. Mario, se me termina el tiempo y me envía una colega periodista, Andrea Orbe, que cubre comunidad, y me dice que hace 2 semanas le preguntó al alcalde Rueda sobre la tarifa y dijo que iba a ser 45 centavos solo para el uso del metro y posiblemente 70 centavos si se integra con otros. Por eso, o sea, y vos vas a tener que pagar entre 2 y 3 pasajes, hermano. Antes, cuando vino Paco Moncayo, nosotros teníamos la tarifa única, unificada a través de una tarjeta. Sí. ¿De acuerdo? Vos eres de mi leva. Terminaba el alcalde Roque Cevici, todavía manteníamos la tarjeta y te hacían la propaganda que te subías en el sur y terminabas en Carapungo en el alimentador. Vino Paco Moncayo y desmanteló el sistema unificado de recaudo. Y hemos pasado así varios años. 3 administraciones, y luego de eso deberíamos tener para el metro eso como funciona en todas las ciudades. Usted que es viajado se va a dar cuenta que en todas las ciudades hay sistema unificado y no lo tenemos. De acuerdo, muy interesante, nos quedó cortísimo el tiempo, pero bueno, algo conocimos de las propuestas tanto de Mario Guayasamín cuanto de Carlos Andrés Vera. Mario, muchas gracias. Carlos Andrés, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio. Muy amable. Gracias Negrito. Mario Fernando, muy amable. Mario Guayasamín y Carlos Andrés Vera. Carlos Andrés, quien aspira a ser concejal de Quito por el movimiento Creando Oportunidades
Recreo, Mario Guayasamín, quien busca la reelección por la alianza entre Ecuador Unidos, lista 4, y la lista 17 del Partido Socialista, ambos candidatos por el Distrito Centro. 7 de la mañana con 4 minutos en la primera hora.